Hay cuenta de un... no se van a grabar la sesión. Sí, por supuesto. Hay un oficio del ministro de Obras Públicas en respuesta a un oficio de esta comisión en el cual se consultaron la velocidad de circulación de 120 a 100 kilómetros por hora, independientemente de las condiciones de diseño, climáticas o geográficas que la vía presente, para lo cual lo acompaña el oficio 220 de fecha 22 de febrero corriente, el director general de Concesiones de Obras Públicas, instrumento que aborda el punto, independientemente de las razones geográficas. Está acompañado. Se preguntó por qué se bajaban los límites de velocidad en muchas partes de la carretera. Sí, de 120 a 100. Esa consulta la hice, presidente. Esa consulta es un tema reiterado que lo hemos consultado permanentemente, donde hay rectas en que no hay ni siquiera una salida, en que de repente cualquier persona se encuentra con la disminución de velocidad y uno no entiende. Y curiosamente, un poquito más allá, o hay carabineros o hay inspectores municipales, que hoy día están varios inspectores municipales dedicados a entregar recursos para sus respectivos municipios. Entonces, me gustaría, no sé cuál es la respuesta, pero por lo menos... Está aquí acompañada. Después veamos. Sí. ¿Utilizamos el ingreso de los asesores del ministerio? ¿Hay otras cosas a la cuenta o era eso nomás? No, eso nomás. Quiero pedirle lo siguiente, perdón. Y estábamos revisando la presentación que va a hacer el Ejecutivo ahora de los proyectos que están en prioridad legislativa para el Ejecutivo. Señor presidente, yo le quería plantear la siguiente inquietud. Se ha ido generando una polémica por la coordinación o descoordinación entre vivienda y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Nosotros legislamos un tiempo atrás de que cuando se hiciera condominios de vivienda social no hubiera monopolio de un proveedor de servicios de internet o de otro tipo. Y establecimos que las viviendas que tuvieran este tipo de infraestructura tuvieran que cumplir ciertas normas de forma tal que pudiera acceder cualquier proveedor de servicio. Se ha ido interpretando esto de una forma dificultosa, incluso llegando a plantear que en la vivienda social tiene que estar esta infraestructura, y el problema es quién la paga, cuáles son los estándares que están poniendo para el país real que tenemos. Yo entiendo que es distinto, y no quiero discriminar contra una comuna pequeña, yo represento muchísimas, pero me parece absurdo el que estén hablando de ciertos estándares para fibra óptica cuando la gran mayoría tiene los servicios por aéreos, para no mencionar la empresa, es porque no hay dificultades. Pedirle que podamos abordar el tema, el poder solicitar al subsecretario de Vivienda o al ministro de Vivienda que venga, y tiene que venir con la gente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero creo que Vivienda es donde tenemos las mayores dificultades, porque interpretaron que esto era una obligación para toda la infraestructura y no una exigencia cuando se instalara un ducto. Dejárselo planteado. Primero, señalar que este es un tema que ha sido muy recurrente también en nuestras comunas, que yo represento en el Parlamento. Es circunstancia de que hay localidades muy apartadas que tienen solo cobertura un pequeño operador de cable, y en circunstancias que están pidiendo que efectivamente toda la instalación, lo que ha encarecido también la construcción, y que muchas veces me decían, es ridículo poder establecer este sistema, que es una garantía establecida en la ley cuando hay lugares que no tienen cobertura. Entonces hay que revisar la norma de todas maneras. Vamos a citar a la próxima sesión al principio al ministro con la subsecretaria para... Sí, si le parece, hagamos lo siguiente. Yo les quiero, como orden, me parece súper importante que este tema hay que priorizarlo porque está produciendo un problema, yo diría sustantivo. Entonces veamos si para la próxima lo subsiguiente, pero antes de eso me gustaría que pudiéramos abordar, quisiéramos pasar al Ejecutivo y revisáramos, y le planteamos también este tema al Ejecutivo, pero que pudiéramos revisar la propuesta que ellos hacen y yo no sé si tuvieron la oportunidad de revisar también los proyectos de ley que están en tramitación. Hicimos ese ejercicio
y les quiero hacer una propuesta de combinación de ambos, pero me gustaría que el Ejecutivo pudiera estar presente si le parece. Okay. De la nuestra y hacemos un mix. Ellos van a hacer una presentación. Sí. Va a estar Juan Carlos. Ya. ¿Cómo está su secretaria? Buenos días. ¿Cómo está Juan Carlos? Los asesores también, no sé. ¿Qué pasen los asesores también? Por favor, asiento. Subsecretaria, la idea nuestra en el día de hoy es poder escuchar cuáles van a ser las prioridades legislativas por parte del Ministerio, ya sea a través de las dos subsecretarías de Transporte y Telecomunicaciones, del Ejecutivo. La ministra se excusó porque tenía hoy día un inconveniente, lo habló ayer conmigo. Y luego nosotros también poner cuáles son las prioridades de esta comisión y de los parlamentarios para ir ordenando la agenda. Y también se han planteado algunos temas que los va a plantear al final de su exposición el senador Letelier respecto a algunas inquietudes que también dicen relación con normas que aprobamos y que necesitan una adecuada corrección. Le dejo la palabra al Ministerio, Juan Carlos o la subsecretaria. Entiendo que está fuera de Santiago. Presidente, buenos días. Por su intermedio, saludo en nombre de la ministra a los señores senadores integrantes de esta comisión. Ella, como le explicó, tuvo un inconveniente último minuto que le impidió asistir. Pero en todo caso agradecemos la oportunidad de poder tratar con esta comisión el trabajo legislativo programado para el año 2019, tal como lo hicimos en su oportunidad para el año 2018, en el cual se cumplieron, a nuestro juicio, los principales objetivos de tramitación. En primer lugar, hemos ordenado esto en base al orden de prioridades, entendiendo que esta comisión ve transportes y telecomunicaciones. Evidentemente que hay prioridades que son conjuntas, pero también las situaciones que están dándose en la vida diaria y también la tramitación de otros proyectos que vienen a segundo o tercer trámite, también está considerado dentro de esta presentación. En primer lugar, nosotros queremos dar una prioridad importante a un proyecto que ha sido patrocinado, presentado por miembros de esta comisión, que es el que sanciona los daños de los medios de transporte público pasajero y la infraestructura asociada a dicha actividad. Esto está presentado por los senadores Letelier y Chaguán. Creemos que es un proyecto breve, de tramitación rápida, pero que es muy necesario para dar la señal que todas las mejoras que se están realizando en la infraestructura, el transporte público en particular, pueda ser, el público entienda que es necesario cuidarlo. El Ministerio ha apostado por aumentar el estándar tanto en los bienes como en la operación de los buses. Hay mejoras interesantes que apreciar en los últimos cambios de servicio que se han producido y, por tanto, si bien conocemos que hay un agradecimiento generalizado de los usuarios que han sido beneficiados por estas mejoras, no se ha podido evitar del todo los casos aislados de personas que, digamos, no respaldan en general el funcionamiento normal de nuestra sociedad y destruyen estos bienes que son de uso del público. Por tanto, nosotros agradecemos la presentación de esta moción y la planteamos como de la mayor prioridad y solicitaremos en el Ejecutivo las urgencias del caso. Respecto de ese proyecto. Respecto a ese proyecto, ¿quieren considerar oportuno que sea escuchado el Ministerio? ¿Debiéramos citar a alguien en particular o senador Letelier? Presidente, yo voy a proponer que podamos ver el proyecto y despacharlo en general y en particular escuchar a otros. Es demasiado obvio. Este es un proyecto sobre daño material que se produce, está legislado. Lo que pasa es que como no está tipificado para estos bienes públicos, vamos a meternos al vacío. En todo caso, creemos que sería interesante conocer la experiencia de algunos operadores de transporte, porque esto incide mucho en los costos, es decir, los vidrios, las pinturas, son
Por ejemplo, hay contratos de mantención de buses que incluyen partes y piezas, pero que en la actualidad están excluyendo los vidrios, dado que los vidrios, si bien no los rompen, se rayan con ácido, ¿no? Y los operadores, con el ánimo de no incentivar que esto se siga produciendo, van cambiando los vidrios rápidamente, para efecto de mostrar el bus bien presentado. Entonces creo que sería interesante invitar uno o dos operadores de buses para que ellos puedan contar el costo que esto implica en su sistema. Vamos a invitarlo, y me gustaría también invitar a algún par de penalistas sobre la materia. Perfecto. En segundo lugar, hay un proyecto que para nosotros es necesario, que es la modificación a la ley de subsidios que se hizo en el año 2013, estableció la facultad de poder negociar con los operadores en regiones perímetros de exclusión, establecer las condiciones de negociación, eso con el ánimo de producir un efecto más o menos rápido del subsidio en la calidad del servicio en particular. Lamentablemente esas negociaciones no han fructificado y nosotros tenemos un set de ciudades que están en proceso de negociación. Hay varias importantes, pero hay otras tantas que no alcanzaron en los 5 años que duró esta facultad. El ministro Gómez Lobo en su minuto la extendió 2 años más. Nosotros en el proyecto que tenemos presentado y que está en esta comisión, pedimos 2 años más para tener esta facultad y poder continuar usándola. De reconocer sí que en la ley de presupuesto de este año se hizo una extensión transitoria mientras dure este año. Así que pero el proyecto está en trámite y creemos que por último interesante, a propósito de otro proyecto que vamos a ver a continuación, discutir nuevamente la estructura de los subsidios en regiones. En este proyecto sugieren invitar Nosotros vamos a presentar, en este sí, básicamente operadores de ciudades o algunos alcaldes que tienen interés en que se puedan aplicar estas modificaciones en los servicios. Muy bien. Yo entiendo que habían 5 ciudades que están operando en el pasado, pero que habían abierto la conversación con otras. Es que nos pueden hacer llegar esa información. La verdad es que esto es algo. La región de O'Higgins, Rancagua estaba incluido, no terminado en el proceso de discusión. Es urgente, entiendo que hay en el norte y en el sur también otras ciudades. Quintero Puchuncaví, por ejemplo, también está incorporado. Si me permite, presidente, por su intermedio al senador Letelier, tenemos solamente 2 ciudades operando y son muy pequeñas, es Villarrica y Castro, ¿ya? Estamos hablando de operaciones de 30 buses. Hay sí acuerdos ya tomados con Iquique Alto Hospicio, que es un sistema grande, y Valparaíso. Quintero, el de Quintero, Puchuncaví va inserto en el de Valparaíso, finalmente, ¿no? Calama y otro par de ciudades intermedias. Pero hay muchas ciudades, por ejemplo, La Serena, Coquimbo, Rancagua, Machalí, que son sistemas Talca-Linares, son sistemas grandes, algunos incluyen operación rural y que sería importante poder abordarlos. Y hay una serie de actas de acuerdo firmadas antes del vencimiento de esta facultad que mantienen abiertas las negociaciones. Concepción también está incluido ahí. Pero hay muchas ciudades que simplemente no, los operadores o algún otro factor o el mismo ministerio no logró establecer un contexto de entendimiento que permitiera abrir la negociación. Por eso es que nosotros creemos que sí podemos avanzar, además que nosotros ya hemos incorporado algunas modificaciones al modelo de los perímetros de exclusión. Por tanto, creemos que podríamos avanzar un poco más. Sigamos. Hay un proyecto de ley que está en esta comisión instalado como con segundo informe. En la sala. Claro, el de retiro de cable. Eso, Despachado. claro, perfecto, ok. Y lo otro, el que viene es un proyecto presentado en la Cámara, donde hoy día los proveedores de Internet ofrecen servicio a los padres para controlar el contenido, pero a un costo. Y lo que este proyecto tiene el foco de que ese sea a costo no del usuario, no del cliente, no de la familia, sino que sea a costo del operador. Eso es lo que es este proyecto. Muy bien. Después. ¿Eso le van a poner urgencia, perdón? Está con urgencia simple, pero podemos pedir una urgencia mayor.
En la medida que calce con las otras, perdón, en la medida que calce con las otras prioridades. Ya. El proyecto el quinto punto, es un proyecto que está en la Cámara de Diputados, que está en la sala para aprobación en particular, y que es el de plataforma, conocido como proyecto Uber. ¿Ya? Este proyecto está hoy día en tabla en la sala, no sabemos si se va a alcanzar a ver hoy, está difícil porque está otro proyecto de la Trans-Pacific Partnership. Sin embargo, es inminente que llegue en un segundo trámite a esta sala. El proyecto ha contado con bastante unanimidad en la Comisión de Transporte. Las últimas indicaciones se votaron 12-0. Y en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue votado 10-0. Por lo tanto, consideramos que hay un indicador interesante de que el proyecto podría avanzar adecuadamente y llegar acá. En su minuto, esto está atendiendo una necesidad urgente. Hubo un proyecto anterior presentado por el gobierno anterior que no logró avanzar, se trancó en el artículo 4. Nosotros presentamos un nuevo proyecto que siguiendo más o menos la misma línea general, es más sencillo, es más simple y ha ido de a poco concitando el apoyo de distintos actores. De hecho, sí, en la Cámara de Diputados fue prácticamente casi unánime, salvo muy poquitas objeciones, que viene además, los gremios también han ido entendiendo que ellos necesitan modernizarse. Este proyecto no hace competir a los taxis con las aplicaciones, sino más bien los invita a incorporarse a esa tecnología, dado que nos damos cuenta que los usuarios, este proyecto está centrado en el usuario, los usuarios quieren usar este tipo de soluciones y no es que tengan en particular algo contra no usar taxis, sino más bien que prefieren que estas soluciones estuvieran integradas también. En los países donde las plataformas no han competido con los taxis porque los taxis ahora ofrecen este tipo de tecnología. Por tanto, ¿sí? Me gustaría preguntarle qué pasó con las exigencias de seguros, licencias y el número de operadores o de conductores por aplicación. Sí, el proyecto exige licencia profesional. El original venía con A1, durante la discusión se amplió a cualquier licencia profesional para transporte pasajero, o sea, hasta A3. El segundo lugar exige seguros para el conductor y para los pasajeros. Y en tercer lugar, sobre el número, el proyecto venía con una apertura de inscripciones, pero en la negociación de la comisión finalmente se acordó, y esto fue unánime, que se iba a abrir el registro es un doble registro de empresas y de conductores que hacen un match, ¿no es cierto?, y quedan inscritos, y este registro se abriría por 3 meses, donde se inscribirán todas las personas y vehículos y empresas que cumplan los requisitos que establece la ley. Eso evidentemente va a restringir la oferta que hay hoy día en la calle, que está desregulada. Por ejemplo, ya todos los que no tienen licencia profesional no se van a poder inscribir en ese registro. Y eso se cierra por un año, y durante ese año se estudian los efectos en la congestión, en los viajes, en los usuarios, porque toda la información se disponibiliza para el Ministerio. Y otro elemento que es interesante es que los colectivos no están incluidos en esto. O sea, los colectivos se lo tienen fuera de esta regulación, fue la petición de los gremios, y por tanto en eso también hay bastante unanimidad. Le quiero contar que los principales gremios de taxis están trabajando con nosotros en desarrollar su modelo de aplicación. Eso ya es un trabajo que está funcionando y estamos programando las acciones de capacitación para los taxistas en cuanto a tecnología y en calidad de servicio, dado que efectivamente hay muchos reclamos en la subsecretaría por situaciones de calidad de servicio con este tipo de modalidades. Así que ese en gruesas líneas es el contenido del proyecto. El que viene es un proyecto de telecomunicación. Perdón. Yo quería hacer una preguntita. Era, ¿cómo es la mecánica de yo quiero tener mi taxi y que era lo que era Chile, que conozco yo, me 50 años alcalde, y esto nuevo, ¿cómo entra Bueno, la modalidad de taxis... Ay, perdón, ¿y qué quiero yo que quiero ser taxista? Soy hijo de un taxista y voy a comprarme mi taxista aquí.
Eso no se modifica, sigue existiendo la modalidad de taxi Esa era la pregunta. en las mismas condiciones, no se toca para nada la actual modalidad de taxi, ni siquiera se descongela el parque está congelado hasta el año 2020, pero sí parte de los acuerdos que hay con los gremios y con los actores del proyecto es que en la revisión del parque el 2020 se va a estudiar una eventual apertura del parque, ¿ya? Por tanto, el sistema de cupos licitados que quedan en propiedad del que se gana la licitación y que lo va transmitiendo, lo puede vender, todo eso queda exactamente igual, no se hace ninguna modificación. Lo que se hace es crear esta nueva modalidad y posibilitar que los taxis puedan usar también estas plataformas, ¿ya? Eso es más o menos en esas líneas lo que ocurre con este proyecto de ley. Senador García Huidobro. Sí, es importante saber cómo va a venir de la Cámara el proyecto. Yo no sé si ustedes tienen información respecto a qué porcentaje de quienes están usando plataforma hoy día, que están no tienen lo que ustedes estarían exigiendo. Es decir, yo me da la impresión que la mayoría tienen clase B. Y por lo tanto, y por otro lado, la fecha en que empezaría a operar, no sé si va a calzar con la posibilidad de ampliar el parque. Lo que pasa es que el parque está cerrado. Entonces, aquí es una situación es una situación real, pero ilegal. Precisamente como es ilegal, es que estamos tratando de regularla. Efectivamente, hay un importante número de conductores de aplicaciones que no trabaja en esto permanentemente, que lo tiene como un ingreso adicional. La gran mayoría de esos conductores, según la información que nos han dado las empresas estas, que no es una información que nosotros hayamos podido corroborar, porque todos estos datos son Uber, Cabify, Lyft. ¿Informan de los taxistas? No, No, de sus socios conductores, como los denominan ellos, ¿ya? Ellos nos han dado algunas cifras, digamos, sin un respaldo formal, ¿ya? Pero aparentemente, de acuerdo a la información que ellos han dado, son del orden del 15% sus conductores que se dedican a esto de manera más regular y continua. Y que de ese 15%, más de la mitad tendrían licencia profesional, ¿ya? Ahora, la licencia profesional, nosotros pensamos si alguien se quiere dedicar a esto, y esto está establecido en interés de la seguridad de los pasajeros, la licencia profesional con el curso y con la experiencia que exige la ley, se puede obtener de una manera no tan difícil, ¿ya? Y por lo tanto, creemos que eso profesionaliza el sector, distingue a las personas que quieren efectivamente dedicarse al transporte pasajero y le evita riesgo a los usuarios, ¿ya? Hoy día pasa que de repente hay muchos jóvenes que obtienen su licencia B y a los 2 días están inscritos en estas aplicaciones, ¿no? Y eso es un riesgo efectivamente por la pericia que necesita un conductor para llevar a un pasajero en este tipo de modalidades, ¿no? Y bueno, y precisamente como está actuando hoy día en un ámbito de informalidad, pero todos los estudios arrojan que a las personas efectivamente les interesa que esto pueda existir como opción, es de que nosotros estamos regularizando, creando una normativa para que esto pueda funcionar. Senador García Huidobro y luego senador Soria. Yo le pediría, si es posible, que la biblioteca nos entregue una legislación comparada de donde efectivamente esto está funcionando, porque yo creo que la situación a nivel mundial es bastante informal también. Por lo tanto, saber efectivamente dónde está esto ha tenido algún resultado de formalidad y se esté respetando. En todo caso, senador, efectivamente, dentro del trabajo del proyecto se miraron situaciones de otros países y algunas son comparables y otras no tanto, dado que hay países donde la licitación de taxi es por empresas de taxi, por ejemplo. Por ejemplo, en París no se licita el taxi por conductor, sino que por empresas de taxi. Y cuando se oficializó el uso de estas plataformas, se le autorizó a esas mismas empresas que sus taxis de alta gama operaran en estas plataformas. En el caso de Nueva York, por ejemplo, que tiene un uso muy menor del transporte público, ellos lo que hicieron es cobrarle un impuesto.
y autorizarlo, cobrarle un impuesto, y ese impuesto financia una parte importante del transporte público que tiene baja ocupación en Nueva York, pero con esto permite mejorar la calidad y atraer más pasajeros. Entonces hay distintas soluciones. Nosotros sí en esto hemos hemos tenido un intercambio bien activo con la gente de Buenos Aires. ¿Ya? El área metropolitana de Buenos Aires está regulando las aplicaciones más o menos en un sistema bastante similar al nuestro. Secretaria. Sí, Perdón, ya, el senador proyecto- Soria. Yo lo que quería que más o menos lo que tú planteas que sea lo más extensivo, porque yo no me conozco el sistema, pero así de lo poco que he escuchado, que todo viene, que es la plataforma acá, allá, yo quiero saber en qué situación quedan los chilenos que quieren ser taxistas, quieren ser de este sistema. Eso me inquieta. No he hablado con ningún taxista por si acaso, ni con usted, pero cada vez que vengo a reunión voy escuchando y lo veo tan a alto nivel que no cacho la onda, digamos. Si aquí están metiéndome una empresa que me va a monopolizar todo y que los chilenos, cero, pues lo único que hay que pagar y pagar. Yo veo que los últimos años, los últimos 30, 40 años, por ave motivo, porque pasaron las cosas que pasaron, yo me voy a la vivienda y yo estoy presentando un proyecto, unos días más, en que una vivienda que normalmente vale 2 o 3 veces el valor, tú la sacas por un valor real con uno. Y me asusta, sin, como digo, de entender cero, primera vez que hablo. He escuchado acá en la sesión, pero ahora que te escucho a ti con tan fuerte como esta nueva organización, quiero saber hasta qué punto los chilenos, qué papel jugamos. Que yo nací en Chile, me están pagando para estar en este Senado para defender esos intereses de los chilenos. Entonces, me voy a meter en la pata de los caballos, en muchos caballos. Este año, hoy un año, me callé. Hoy, mi tarea aquí es defender el interés colectivo. Por eso hago esas preguntas y no me llegan más allá ni más acá. Sí, yo creo que va a ser interesante, antes de dar la palabra al senador Pizarro, primero tener una visión en su momento de cómo viene el proyecto de la Cámara. Hoy día se vota en la sala y vamos a tener este informe paralelo de la Biblioteca del Congreso y deberíamos dedicarnos, previo a revisar el proyecto, tener una visión completa para ver cómo están salvaguardados los derechos, efectivamente, hoy día de los gremios que están ahí, cómo se garantiza también la seguridad de los pasajeros. Entonces va a ser muy oportuno. Senador Pizarro. Sí, gracias, presidente. Le pido disculpas por llegar un poco atrasado por otras reuniones en Santiago. Sin duda que vamos a discutir este tema más en profundidad. Yo no sé qué urgencia le va a colocar el gobierno al proyecto que sale hoy de la Cámara, que ha despertado tanta inquietud y, bueno, genera un cambio muy importante en la forma como se han venido desarrollando o modernizando el sistema de transporte de pasajeros. A propósito de la intervención suya, me quería hacerle 2 consultas bien concretas. Una respecto de la fiscalización y el control que hace el Ministerio de Transporte a quienes están prestando el servicio a través de plataformas respecto de las licencias de conducir. Años atrás, aquí se entregó información, si no me traiciona la memoria, en esta comisión, de que las propias plataformas colocaban un nivel de exigencia a quienes eran sus socios operadores, ¿cómo dijiste que se llama? Sí, conductores. Socios conductores, que se suponía garantizaban mínimos de experiencia, de capacidad, justamente para la seguridad de las personas. Yo a usted le escuché decir que ahora hay jóvenes que reciben su licencia y a los 2 días están inscritos en las plataformas y están operando, lo que me parece extraordinariamente delicado, por decirlo menos, porque el resto del transporte pasajero, la locomoción colectiva menor o colectivo o taxis básicos, sí se les exige o se tiene una exigencia mayor. Entonces mi pregunta es si se está fiscalizando, si esa información existe, si el Ministerio hoy día tiene herramientas como para exigir que esos mínimos que se le exige al resto por lo menos se cumplan. Y lo segundo es si tienen ustedes información de cuánto, en el tema de los taxis básicos,
cuánto es lo que está siendo operado hoy día en las plataformas y cuánto es lo que siguen, del porcentaje de pasajeros siguen teniendo los taxistas regulados, inscritos, que están bajo un control directo del Ministerio. Creo que eso es importante, saber cuánto ha sido la penetración del mercado, cuál es la situación real hoy día. Y segundo, años atrás el riesgo que se planteaba era sobre la competencia desleal a los taxis básicos. Pero al menos en las regiones el tema está llegando a la locomoción colectiva también, a los taxis colectivos, y con mucha fuerza, y generando otros efectos que también habría que evaluar. No sé si pudiera usted contestarme brevemente qué información es la que tiene. Voy a tratar de ser lo más breve posible, senador. En primer lugar, la fiscalización que hace el Ministerio es respecto de esto es transporte pirata para efectos nuestros. Lo que se hace es retirar el vehículo de circulación, ¿ya? Y ahí evidentemente se anotan los datos de quién iba conduciendo, por lo tanto sí se puede aportar la estadística de cuántas personas tienen licencia profesional o no. Sin embargo, en el actual estado, eso es para nosotros solo un dato porque tenga licencia profesional o no la tenga, igual está haciendo transporte informal y tiene que ser retirado de circulación, ¿ya? Respecto de nuestras capacidades, se ¿sí? retira el vehículo y se le quita la licencia a la persona, claro. Esa es una sanción. ¿Cuánto es la sanción que se aplica? Es una sanción, bueno, es una sanción grave que acumula para suspensión, pero además tiene una multa especialmente alta que llega a las 10 UTM. En el aeropuerto efectivamente es una buena concentración de la fiscalización, sí. Por el momento opera así, ¿ya? Ahora, efectivamente, nuestras capacidades de fiscalización, que son humanas y además dependen de que haya carabineros, porque el retiro de vehículos no lo puede hacer un funcionario del Ministerio, son escasas frente al gran fenómeno de la cantidad de personas que ejercen este esquema. En segundo lugar, perdón, su segunda consulta era referida... No, al promedio de las licencias y cuánto, si hay información. Si... Bueno, esa información proviene de la misma fiscalización y se puede aportar, ¿no? Eso es así. Y lo segundo, si tienen información del mercado, la penetración del mercado. Contenido. Perdón, sí, los taxis usando plataformas. Los taxis, la verdad es que en general no usan este tipo de plataformas, están usando algunos... modelos de plataformas que más bien operan como taxímetro digital. Sin embargo, nosotros estamos haciendo algunos pilotos, en regiones particularmente, con plataformas que han desarrollado los propios taxistas y que permiten concertar el viaje. Esta plataforma en general tiene varios elementos. Permite concertar el viaje, da una información anticipada del costo, da el trazado que se va a tomar, informa quién es el conductor, las condiciones del vehículo, es decir, aporta harta información al usuario. En eso nosotros estamos haciendo pilotos y estamos trabajando con los gremios grandes de taxis formalmente inscritos para efecto de desarrollar una plataforma. Esto hubo una mención anterior del senador Soria, donde decía la competencia entre la plataforma extranjera y la chilena. Efectivamente, no estamos seguros que este proyecto, que como viene de la Cámara, vaya a ser funcional a los intereses de las plataformas extranjeras, dado que por los temas de costo, aparentemente el cobro que le hacen a los usuarios conductores es alto. En este caso, para ellos lo más conveniente sería desarrollar plataformas masivas pero nacionales, que puedan administrarla los mismos grupos. Eso es lo que indica una lógica en este tema. Y por otra parte, en cuanto a los colectivos, el proyecto de ley prohíbe expresamente a las plataformas operar en modalidades de viajes compartidos, ¿ya? Eso es por eso que decía que los colectivos están excluidos de estas plataformas. En ese caso, el colectivo, que en muchas ciudades es la forma de transporte público que hay, en este caso no admite, de acuerdo al proyecto de ley, competencia de estas plataformas. Y además no tiene mucho sentido porque el colectivo tiene un trazado, tiene una línea, tiene una tarifa determinada que la verdad no tendría sentido usar la plataforma. Sí, en todo caso se están haciendo algunos pilotos en algunas regiones donde el colectivo, la plataforma opera más bien con un mecanismo de planificación del viaje y de información al usuario. En eso sí, pero para concertar el viaje no, porque no tendría sentido. Gracias. Okay, el siguiente proyecto es de telecomunicaciones y impone a los operadores la obligación de entregar información de la llamada del usuario, de la georreferenciación
tanto a los carabineros como a otros servicios de emergencia, esto con el propósito de salvar vidas, y además también contiene un otro aspecto de que sanciona la cantidad de llamados inoficiosos que tenemos hoy día, que también al final redundan en peligro para la vida de las personas que realmente están en emergencia. Muy bien. Sí, ese está en la Cámara de Diputados, sí. Está en segundo trámite. Sí, el senador Huidobro. Este es un proyecto que trabajamos durante mucho tiempo, yo creo que hace un par de años, a lo menos. Y creo que debiera apurarse. Esto estamos hablando de las pitanzas del 133. Sí. Y lo otro es algo que planteó el senador Letelier, planteó en su momento, creo que también el senador Osandón, y que es una experiencia, por lo menos en Estados Unidos, que ha resultado bastante bien. Es que en este país tenemos 20 números, no sé cuántos números de emergencia. Y la verdad que toda la gente se acuerda del 133, y que es carabinero. Estados Unidos tiene 2 números. Uno que es de emergencia y el otro es de información. Y esto el Ejecutivo, me recuerdo en esa época, el gobierno anterior, estuvimos conversando la posibilidad, pero eso es iniciativa del Ejecutivo, no la tenemos nosotros. Pero nos gustaría preguntar si ustedes recogen justamente esta posibilidad, porque el tener un número único de emergencia, sin duda que significa más recursos. Pero la experiencia, por lo menos la que yo conozco, americana, es extraordinariamente positiva y creo que irían en la línea correcta. Pero seguir con un número para bomberos, otro para investigaciones, otro para carabineros, otro... No, la verdad que al final, otro para salud, la verdad que es imposible que la gente... entonces un tema, no sé si qué urgencia le van a poner a ese proyecto. Gracias. Subsecretaria. El penúltimo bullet justamente dice que estamos habilitando la creación de un número único de emergencia. Sí, está ahí. Deberíamos buscar, en la cámara. Cuando abordemos, en algún minuto sería bueno abordar ese proyecto, porque es una buena oportunidad para tener un sistema integrado de emergencia. Luego hay 2 proyectos de ley que nosotros estamos trabajando en el Ejecutivo, que vamos a presentar a mediados de año y que tienen una prioridad importante. El primero es una modificación a la ley de subsidios, ¿ya? Esto tiene bastante contenido, pero los 3 aspectos más importantes es la diferenciación que existe hoy día entre el subsidio permanente y el transitorio, que actualmente se denomina aporte especial. No, esa es otra cosa que podemos explicar después. En este caso, ese es un primer punto, que es empezar a transparentar que el transporte público de Chile sí requiere un subsidio y que por lo tanto no depende de plazos de entrega o diferenciaciones de momentos en que se entregue, más bien que estableció un estándar de servicios o tiene determinado costo y por eso tiene que incorporarse dentro del presupuesto permanente de la Nación. En segundo lugar, nosotros vamos a presentar una propuesta de cómo reenfocar los subsidios de regiones. Nos cuesta mucho, tenemos varias dificultades en eso y ustedes las han hecho expresas en sesiones anteriores, como una parte del subsidio se va a proyectos de otro tipo. Eso es un primer punto que queremos atacar, que rescatar la prioridad del subsidio del uso del subsidio en el transporte público, incluso aunque sea a través de los gobiernos regionales, que los gobiernos regionales tengan la obligación prioritaria de destinarlo a transporte público. En segundo lugar, hemos estado mirando los sistemas de subsidio en los países desarrollados. Eso sí existe en todos los países que tienen transporte público un poquito de mayor calidad. Por lo tanto, eso es un must que no vamos a cambiar. Pero sí, los destinos de estos recursos son los que queremos replantear, en el sentido que hay un elemento que le da la calidad de ese servicio en concreto, que es la infraestructura, ¿ya? Y la infraestructura, sobre todo si empezamos a pensar en electromovilidad, las inversiones que ahí se realizan son de mayor envergadura y necesitan ser más o menos masivas. Por ejemplo, si yo quiero incorporar electromovilidad en una ciudad capital de región, por ejemplo, lo razonable es que sea una flota de buses de un mismo tipo, de una misma marca o modelo, y no que sean 30 o 40 buses de distinto tipo de propiedad de personas naturales. Por tanto, ahí ya se vuelven proyectos de una mayor masividad, en que el subsidio efectivamente estaría bien enfocado si
me preocupo de proveer el terminal con la potencia para la carga, los cargadores y además comprar una flota de buses eléctricos más o menos uniforme, ¿no? Y además también creemos que es importante el desarrollo de algunos ejes destinados al transporte público, pero que además cuenten con estaciones de transbordo, con información a usuarios en soportes digitales y soportes eléctricos que puedan estar en las mismas estaciones. Todo eso ha tenido un piloto bastante exitoso acá en la Avenida Grecia, donde se han cambiado se están cambiando 40 paraderos a un estándar muy alto, y eso efectivamente no es una inversión que puedan desarrollar los particulares o los municipios. El subsidio tiene que utilizarse para ese tipo de soluciones. Y por tanto creemos que el subsidio nacional deberá estar focalizado en la infraestructura y en las inversiones. Y el subsidio regional o local es el que deberá dar los subsidios operacionales que tienen que ver con rebaja de tarifa, con amarrar determinadas coberturas. Hoy día nosotros estamos... ¿Sí? A nivel regional, los subsidios de tarifa. Claro. Y a nivel nacional, las inversiones y la infraestructura. Porque esto... No, me refiero a que los subsidios centrales, digamos, que administra centralizadamente el Ministerio, que hoy día, por ejemplo, hay 5 ciudades que reciben una importante cantidad de subsidios. Sin embargo, la calidad de los vehículos, de la infraestructura, no la perciben los usuarios. Y si bien en el origen existió una rebaja de tarifa que todavía se está financiando, ya los usuarios no sienten que exista esa rebaja de tarifa. Por tanto, da la sensación, por eso se produce esta brecha, a pesar que la cantidad de recursos que se gastan en regiones es importante, la brecha que se siente respecto de cómo se están utilizando en Santiago es muy fuerte. Entonces, con toda razón, las regiones se quejan, bueno, ustedes tienen buses eléctricos, tienen metro, tienen paradero inteligente y acá no tenemos nada, cuando con esos mismos recursos podríamos llevar ese tipo de soluciones a las ciudades del país. Ese es un poco el sentido. Pero esto, digamos, lo vamos a tratar en detalle. Solamente quiero plantear que esto nos va a demandar harto trabajo porque es una reforma bien profunda al modelo actual. Y en último lugar, Perdón, este proyecto... ¿por dónde va a ingresar esa modificación? Por el Senado. Y el último proyecto, pero no el menos importante, regula también que las ofertas facilidades, que vamos a pedirle a las empresas que tengan ofertas facilidades comerciales abiertas y lógicas. ¿Esto qué es? Hay más de 3.000 localidades en Chile que, producto de subsidios o de incluso obligaciones de licitaciones de espectro, específico de banda 2.6-700, se le obligó a alguna empresa a estar a una, porque para ninguna era interesante económicamente. Y luego la situación que tenemos hoy día, que en estas localidades hay solamente una empresa prestando servicio, pero si yo vengo de otra empresa y transito por el área, no puedo tener, es para mí como si no hubiera señal ninguna. Hay miles de localidades con esta situación. Yo recibo alcaldes, senadores, diputados todo el tiempo hablándome de esta situación. Incluso hay gente que tiene más de un celular de una marca u otra, producto porque se mueve de 10 kilómetros, 30 kilómetros para allá y no tiene conectividad. Entonces, esto, además de obligar que haya una oferta de facilidades, también aquí lo importante es que va a incluir un mecanismo de resolución, porque puede tener hoy día y pasa a veces que pueden tener unos precios que son la práctica para no vender. Entonces vamos a incluir un mecanismo resolutivo que se va a encargar y que va a hacer que sea posible que haya este roaming nacional obligatorio. Eso es. Para mí todos los telecomunicaciones es urgente, pero tenemos que negociar con el subsecretario de Transporte y la ministra. ¿Me gustaría, ese también ingresa por el Senado? Sí. Sí, bien. Sí. Okay. Ahora, visto las prioridades del Ejecutivo, también quiero contar, quiero abrir, por favor, senador. Sobre los últimos 2 puntos, quiero indicar lo siguiente. Sería muy interesante que la subsecretaria en un momento nos pueda contar su agenda corta. Está licitando espectro ahora, 700. Hay una discusión sobre G5 o 5G. Hay una discusión sobre el modelo de concesiones porque eso es lo que hay detrás de esto, si que uno le impone el roaming o no. Sería bueno tener esa conversación un poquito más global. Y sobre el punto anterior,
Solamente para agarrarnos de ese punto, yo creo que muchos miembros de esta comisión es difícil que de este año no se genere una pequeña dificultad grande en la discusión de ley de presupuesto, porque no hay mucha voluntad de muchos decir dándole plata al Metro Santiago sin fondo espejo. Y nunca se sincera lo que significa el subsidio al metro. Nos dirán que no lo hay, pero vaya que lo hay, porque la construcción no se refleja en la tarifa que tiene el metro. Sería útil si es que nos pudiesen traer esa información, porque permitiría una visión más integral. El metro va a crecer en nuestras regiones. Aquí en la quinta región ha avanzado muy bien Merval, en la octava región, pero hay otros temas de transporte. Siempre está esta discusión entre Serena y Coquimbo, de qué tipo de trenes livianos u otros. Pero sería interesante saber qué están pensando ahí. Sí, recogiendo el planteamiento que hace el senador Letelier y escuchando al Ejecutivo, hay también una serie de proyectos que son mociones parlamentarias que a nosotros también nos interesa poner en tabla en esta comisión. Pero además, tal como él señala, poder dedicar también algunas de las sesiones a hablar sobre la ley de efecto espejo del metro, que es un tema que nosotros hemos planteado como miembros de la comisión, que incluso se firmó incluso un protocolo en la discusión de la ley de presupuesto en algún momento. Ahí sería súper importante escuchar, por ejemplo, al presidente de EFE respecto de cuáles son las proyecciones de ferrocarriles en todo el país. Hay otros temas que dicen relación, por ejemplo, respecto a la red, cómo se va a implementar en todas las regiones del país, cuál va a ser los procedimientos, cuáles van a ser los tiempos. Otra sesión que podemos hablar sobre electromovilidad, que sería interesante a ver cómo viene a la mano. Un tema no menor de esa relación con televisión digital y apagón, que también es un tema, yo diría, relevante. El tema de los puertos, otro tema, yo diría, sustantivo. El tema del 5G y cómo nos vamos apeando en el tema del 5G. El tema de la fibra óptica y conectividad. Y además hemos revisado, y yo le quiero pedir a los senadores que puedan hacer lo propio, les vamos a mandar por parte de la comisión el actualizado de todos los proyectos. Sería bueno que el Ejecutivo también supiera, porque me decía la ministra que no tiene un sistema de información respecto de los proyectos de los parlamentarios, de las mociones parlamentarias. Entonces tenemos un problema, porque usted solo pone en foco en la urgencia del Ejecutivo, pero en definitiva desconocen los proyectos de ley de los parlamentarios, y ahí efectivamente esto nos puede ayudar a poder sacar juntos una agenda y pueden haber también iniciativas interesantes en esta materia. Respecto a aquello, quiero contarles que hay algunos proyectos, señores senadores, que podemos ver. Hay unos que ya están en tabla o que también coinciden con las prioridades del Ejecutivo, el tema de restringir el acceso a menores de edad en sitios de Internet con contenidos perjudiciales para su desarrollo, el que faculta a las policías para citar listas de pasajeros de empresas de transporte o modifica el artículo 90 del Código Aeronáutico, en lo relativo a la funcionalidad del servicio de radiodifusión a objeto de favorecer la comunicación en situaciones de emergencia o catástrofe. Ese sería útil que pudiera revisarlo. Estamos de atrás para adelante, Juan Carlos, que es la página 17. Ojalá pudieran revisar este proyecto que dice relación con habilitar los celulares como radio en caso de situaciones de emergencia. Hay otro proyecto del senador García Huidobro, Letelier y Navarro, que es el transporte de desechos, que también que se aprobó. Está en la sala en su momento. Exactamente, pasó a la sala, sí. Está en tabla para hoy día incluso. Está como en quinto lugar, ¿no? Sí, quinto, sexto lugar. Sí. Se dio cuenta ayer y se empezó la discusión. Está el proyecto de ley para eximir a los vehículos de cuerpo de bomberos y otros vehículos de emergencia el cumplimiento de condiciones técnicas. Se despachó también. Está también el que modifica las normas de subsidio nacional del transporte público. Bueno, hay una serie de proyectos que me gustaría que pudiéramos compartir esa urgencia, lo mismo a los senadores, si tienen algún proyecto de esta comisión que pudiéramos poner en tabla y priorizar también. Pero hay uno en particular
que yo quisiera señalar. Uno es la ley miscelánea, que fusionó 21 proyectos de ley de los parlamentarios. Efectivamente, entonces sería bueno ese proyecto de ley zanjarlo y despacharlo. Acá hay mociones de todos los parlamentarios, 21 proyectos de ley, que logramos concordarlos y poder sacarlos adelante. También hay otro proyecto que yo tengo particular interés, y no me cabe la menor duda que el senador Soria y el senador Pizarro también, que hizo relación con incorporar en los directorios de las empresas portuarias a un representante de los municipios. Este es un tema que es muy candente en las ciudades puertos, y esto sería también interesante. Acá el primer gobierno del presidente Piñera se comprometió a mandar indicaciones, nunca llegaron. Luego el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también nunca llegaron, y ahora quiero decirle que en esta presidencia lo vamos a sacar de todas maneras. Entonces sería bueno también abordarlo. Sí, el senador Alejandro García Huevo. Yo quisiera también una conversación que tuvimos con el gobierno anterior, con la ministra, en su momento respecto al tema de las revisiones técnicas, que no es materia de ley, es materia de decreto, y que se abordó y que se trató de entender que lo que es la tecnología que hay hoy día en los vehículos es muy distinta a la tecnología del siglo pasado, y que seguimos con normas del siglo pasado. La idea que en ese momento era que los vehículos que son el segundo año tienen que empezar a tener revisiones técnicas. La idea era justamente aplazar un poco más. Yo no sé si el Ejecutivo ha estudiado esto, porque lo estaba trabajando el equipo de transporte, con el fin de poder ajustar a la nueva realidad el tema de las revisiones técnicas. Eso no. Gracias, presidente. Creo que tenemos una agenda muy nutrida. Hay algunos temas que nos van a interesar, solicitar que puedan considerar. Hay temas que es propio de este mes, que es de renovación de permisos de conducción o de permisos de circulación. Hay una petición de que puedan patrocinar un proyecto para cambiar las fechas de pago. Yo creo que hay una vieja discusión. Este es un tema que levantó en su momento la ex senadora Soledad Alvear. Tenemos un proyecto que nos gustaría planteárselo. Y de la misma forma hay un tema de qué pasa con vehículos que no han pagado las patentes durante muchos años, y que permite, tal como hay la ley del mono en el Ministerio de Vivienda, el perdonarse las patentes no pagadas de vehículos que han estado fuera de circulación. Es algo que no hemos abordado y que afecta en particular a sectores medios y el mundo popular que le ha costado acceder a un vehículo. Entonces, plantearlo, que si lo pueden contemplar, son cosas de fácil despacho, son leyes misceláneas. El presidente, yo creo que tenemos muchos temas, ver cómo podemos acelerar el tratamiento. Yo creo que muchos de ellos, quiero proponerlo como criterio, algunos que son muy obvios, que pueden permitir que los despachemos en general, para entrar al debate de indicaciones sin un exceso de audiencia, porque son cosas de fácil resolución. Sí, presidente, quisiera aprovechar la oportunidad, usted lo tocó así a la pasada, pero a la subsecretaria, ¿es posible tener una información detallada, que me imagino que ustedes la tienen en la subsecretaría, de lo que ha pasado con las licitaciones que ha llamado el Consejo Nacional de Televisión respecto de las concesiones de televisión digital? Lo que está pasando en cada una de las regiones, y cada vez que se consulta por qué o no se han licitado, por qué no se han entregado esas concesiones, la mayoría de las veces plantean que es por falta o de antecedentes técnicos suministrados por la Subtel o por distintas razones. El hecho concreto es que han fracasado muchos de esos concursos o no se han resuelto, y creo que ahí se empieza a producir la vieja cosa de que desde el Consejo le echan la culpa a usted, y seguramente usted dirá: nosotros hemos entregado la información, el Consejo que no resuelve. A mí me gustaría tener, porque nos plantean a nosotros, sobre todo la gente que ha postulado a las señales locales a nivel de provincia o de región,
Entonces, si pudiéramos tener esa información, presidente, bien detallada, sería súper positivo para poder hacer una evaluación. Por su intermedio tenemos toda esta información, estamos trabajando muy aceitadamente con la nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión, así que le podemos hacer llegar eso por escrito, para que no ocupemos con todas las prioridades que hay, para que no ocupemos tiempo en eso. También hay otro proyecto que es de varios de los senadores que estamos acá presentes, que lo presentamos y fue declarado inadmisible, para facilitar el derecho del suscriptor a poner término al contrato de suministro de servicios de telecomunicaciones en el mismo acto del proceso de portabilidad del número telefónico, cuando el suscriptor así lo expresa al momento de solicitar la portabilidad de su número. O sea, la idea es poder establecer la portabilidad de otros elementos, como por ejemplo los teléfonos fijos. Fue un proyecto de ley que presentamos que busca efectivamente utilizar la red que hoy día tenemos, que está prácticamente inmovilizada en los números telefónicos, y poder establecer un sistema de portabilidad. Nos firmamos este proyecto a lo menos 3 de los senadores que estamos hoy día presentes. Se lo voy a mandar para que ustedes lo puedan revisar. Y el senador Alejandro García Huidobro me muestra esto que viene a propuesta, que fue de esta comisión, que era una segunda revisión, que la segunda revisión de un vehículo nuevo dure 2 años adicionales. Que eso también es un tema que podemos discutir en su oportunidad. Lo otro, que fue otro proyecto de ley que fue declarado inadmisible, porque queremos pedir patrocinio al Ejecutivo, decía relación con la ley espejo del Transantiago, que ya lo tocamos, pero que se destinara prioritariamente a temas de transporte público en regiones, que sería bueno que ese mismo proyecto que presentamos, ustedes lo recojan y puedan efectivamente presentarlo. Presidente, efectivamente la cantidad de preocupaciones que acá se ponen de relieve, usted ha mencionado el tema de los puertos, que efectivamente da la impresión que es necesario modernizar la legislación, la normativa, el modelo de explotación de los puertos a nivel nacional. De hecho, en este momento se constituyó en la Cámara de Diputados una comisión investigadora sobre la actuación de los organismos del Estado en la ejecución de la Ley de Modernización de Puertos durante los 20 años. Nosotros si bien siempre asusta esto de la comisión investigadora, lo hemos tomado como una oportunidad de poder discutir efectivamente las necesidades de modernización que hay en la normativa sobre los puertos, ¿no? Ahora, da la impresión que el modelo de una sesión semanal de 1 hora y media podría ser insuficiente. Nosotros queríamos ver la posibilidad que pudiéramos hacer una sesión los lunes también en Santiago, que podría destinarse a audiencias o a los proyectos que el Ejecutivo le ponga urgencia. La situación de las urgencias a nosotros nos meten al mismo sistema de todas las urgencias generales del Ejecutivo, por lo tanto no es extraño que pidamos una urgencia y no la de la SECPRES, ¿ya? Porque tiene otro proyecto más importante, en fin, de otra cartera. Pero eso no obsta que la comisión pueda, o el comité o la mesa pueda poner el proyecto en votación. Por tanto, nosotros quisiéramos proponer que los lunes se pudiera destinar a audiencias o los proyectos que no sean no estén con urgencia dentro del Ejecutivo. Y que efectivamente acá hay una gran cantidad, hay algunos que requieren la actuación de otras carteras, por ejemplo, el cambio del permiso de circulación, en estricto rigor es un tema de rentas municipales, pero también es de interés para nosotros como transporte, el cambio de la fecha, el tema de la planta de revisión técnica, la duración de la revisión técnica, es un tema que el subsecretario de Transporte está estudiando, está contratando una consultoría precisamente, dado que el tema de revisiones técnicas no está siendo del todo exitoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tema de la ley miscelánea, el Ministerio ha participado activamente en esto. Nosotros teníamos 2 asesores destinados a esto. Diego lo trabajó con ellos cercanamente y creemos que se puede también sacar rápido. Ahí hay una serie de normas que son interesantes y que pueden ser útiles para la ciudadanía. Por tanto, en resumen, lo que nosotros le pediríamos que ustedes pudieran considerar es tener una sesión adicional en la semana para efectos de poder seguir avanzando en paralelo. Sí, esta comisión la que resuelve cómo funciona, pero ciertamente estamos pensando en poder tener eventualmente una segunda sesión
en Santiago. Creemos que también hay que abordar en forma paralela los temas de telecomunicaciones y también transporte. Así que eso va a ser también importante para esta comisión. Senador Letelier, ¿quería decir algo? Presidente, sugerir que podamos fijar los días lunes, por lo menos por un tiempo, sea de las 11 de la mañana hasta la 1 o de 12 a 1:30, para ir despachando. En particular, partamos por la ley miscelánea, que veamos cosas de transporte los días lunes, los temas de telecomunicación los días miércoles, para irnos ordenando una sugerencia para los próximos 2 meses, para ir despejando un tiempo. Yo creo que sería de utilidad y nos permite a todos ordenarnos en nuestros tiempos. Vamos a requerir después el acuerdo de los senadores para los horarios correspondientes, para que no haya ninguna dificultad o traslape con alguna otra sesión de comisión, si les parece, pero me parece absolutamente adecuado y eso nos va a permitir despachar también el cúmulo de proyectos que tenemos en la comisión, que son muchísimos, y la idea es darle pronto despacho tanto a las mociones parlamentarias como también a los proyectos del Ejecutivo. Yo pido también que el Ejecutivo pueda estudiar los proyectos de los parlamentarios, los revise, vea cuáles está dispuesto también a ponerle urgencia o apoyar con indicaciones sustitutivas o indicaciones al mismo. Y de igual manera que veamos también sesiones especiales para ver también los temas importantes en telecomunicaciones y transporte que escapan a un proyecto. Entonces me parece súper adecuado esto de tener 2 sesiones a la semana. Senador Realmente nunca ha sido una inquietud de Estado. Y las veces que yo he conversado con los presidentes, los últimos presidentes, hablemos 15 años, hoy estamos a punto de perder el Océano Pacífico. Yo entrego un documento hechito ya de mis 50 años de alcalde como partido Iquique. Me lo trajeron, me lo estaban terminando, correcciones que hice en la madrugada, que la posición nuestra es el centro de Sudamérica y atrás nuestro están hechas todas las carreteras, faltan tramos ferroviarios, para que toda la producción más grande de la tierra de alimentos, que pagan $1.800, $1.080 por contenedor 21 pies, por la vía que lo mandan, que es Río de Janeiro, Santos, Buenos Aires, Alasia. Por nuestros puertos hoy se está pagando $700. Entonces, si nosotros no le damos ahora prioridad, porque la revolución, nosotros no la vimos como revolución, la dejamos pasar ya, perdimos 20 años. Pero hace 3 años atrás, o 4, digamos, hay una revolución. Y los buques llegan a tener una profundidad de 17,50 metros, llevan 22.000 contenedores y cambia todo en el mundo. Pero Chile venía tranquilo siempre y siguió en el mismo tranco. Y yo acá se lo demuestro, el Departamento de Estado norteamericano saca plata de las arcas de guerra, llamémosle, y profundiza sus puertos porque es la manera de que Estados Unidos se mantenga latente en los océanos. Bueno, en Chile no se oye padre, no se profundiza, ha habido una discusión de San Antonio. Yo lo demostré también en el Senado, en una reunión que nos correspondía, me sentí en este mismo lugar y yo dije, estoy sentadito en Buenos Aires, y allá estaba el paraíso. Y está mi mujer, le puse el caso que me acompaña allá en toda social, me está mirando allá. Está bien que la producción de Buenos Aires salga una parte por Valparaíso, San Antonio. Acá en Chile consideramos que San Antonio, Valparaíso, es la exportación que debe salir de Sudamérica. La verdad, las cosas es que está para el norte, Arique, Iquique, Antofagasta, Mejillones. Allá está toda la producción de Sudamérica en el área, que es Brasil fundamentalmente, noreste argentino, Paraguay. Entonces, ese detalle así de fino, Chile, 3 puertos le metieron gigantes en Perú en los últimos 8 años, los sabe
el presidente, por si acaso, se lo he dicho ya 3 veces, la vez que lo veo, le digo, vamos a terminar, no sé. Y yo no creo que nos dure más de 2 años, por si acaso, señor presidente. Como van las cosas. Perú ya tiró y lo que está al lado de Arica. Nosotros nos salvamos exclusivamente porque la gran producción está acá en el norte de Chile y los peruanos hicieron los 3 puertos en Lima. Porque ellos actúan igual que Capital Santiago de Chile. Todo es centro, centro, centro. Bueno, Buenos Aires hace lo mismo. Lima hizo lo mismo. Pero hoy Lima se dio cuenta que si no se veían al lado de Arica, que es la ubicación geográfica que a ellos les interesa, suenan todas sus inversiones también. Y las grandes inversiones las hicieron los Emiratos Árabes, China y la Merkel, la empresa más grande del mundo de buques, 1780 buques. O sea, Alan García los puso allá en Lima. Le falló nomás la ubicación, pero hoy ya atendieron a ellos y se vienen al norte. Entonces, si Chile no avanza hacia apuradito, bueno, en un año más sonamos nomás. Eso lo digo oficialmente para que quede en sesión. Yo Sí. al presidente se lo he dicho 3 veces. El senador Me Soria, invita a él, yo Sí. me va a encontrar contándole el mismo cuento. Y ahora se lo mando por escritito, con 50 años de historia, con fotito. Esta tarde lo tendrá la presidencia. Y lo voy a revisar por última vez, pero me lo mandaron para acá. Aquí, y más que nada, una historia para que se entienda lo que acabo de decir, pero en papel, en cifra. Sí. Porque no le da pelota a Chile a esto. Así nadie, es. Nosotros coincidimos con aquello. Ni siquiera en Iquique. Los senadores de ciudades, puertos, hemos levantado con fuerza la voz. Y acá se requiere tener más que una sesión especial. Yo estaba pensando y quiero requerir después el compromiso y el apoyo de los senadores, que trimestralmente podamos hacer un seminario de proyección nacional. Y el tema de los puertos amerita un seminario donde podamos presentar las modificaciones que debiéramos hacer a la legislación de puertos y también cómo debiéramos empujarlo. Acá se habla, y yo sostengo volver a un organismo central que sea capaz de generar una política de coordinación entre los puertos, un administrador general de puertos. Creemos además que esto tiene que tener otra prioridad en el Ejecutivo y en el Ministerio. Hasta que asumió el primer gobierno del presidente Piñera había un funcionario a cargo de puertos en el Ministerio de Transporte. Hoy día la política nacional portuaria lamentablemente no se hace en el Ministerio de Transporte, está secuestrada por el SEP, el Sistema de Empresas Públicas, secuestrada por el Sistema de Empresas Públicas, que además nombra directores muchas veces, aun cuando el director del SEP, aun cuando el presidente del SEP diga que efectivamente acá se han nombrado más directores de las regiones, eso no es. Quiero decirle que la sensación térmica es distinta, que hay directores que no tienen ninguna vinculación con el territorio, entonces, o muy poca, salvo contadas excepciones. Entonces, este es un tema que deberíamos abordar como comisión. Una vez al mes, 4 horas más. Sí. Entiendo que estamos llegando al final. El tema portuario es tremendamente importante para no banalizarlo. Disculpe que use ese concepto. El problema no son los integrantes, los directorios, ni los presidentes, porque son directorios de empresas nomás. Lo que pasa es que no tenemos autoridad portuaria en Chile. Entonces, la institucionalidad tiene que reaccionar en ese sentido. Yo creo que el último conflicto lo puso en evidencia de nuevo. Hay una dificultad, lo que está pasando en Valparaíso es más un problema de concesiones y del MOP que un tema de transporte, conectividad. Yo propongo más que tratarlo en el marco de la comisión, que podamos como comisión organizar un evento para hacer este debate con cierta altura. Entonces le propongo que lo podamos ver ahí. El tema práctico que hay de las empresas portuarias, la vinculación de la ciudad, le propongo que usted pueda tomar la decisión de poner en primer lugar de la tabla, cuando veamos el tema de transporte, el tema de la incorporación de alguien de los municipios. Es algo que tenemos que hacerlo rápido, no da para mucha discusión. Veremos el procedimiento. Ahí hay un consenso, no lo dilatemos.
Ok, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta en nombre de Dios y de la patria.